Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dios le bendiga, hermandad, Dios le bendiga, oyente. Y en la jornada de hoy vamos a incursionar en el versículo 10 del capítulo 1 de Mateo. Y el versículo 10 nos dice así: Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amós y Amós a Josías. Aquí en el verso 10 la genealogía del Señor Jesús ingresa en el espacio temporal de los últimos reyes de Judá. Aquí el primero que se cita es el rey Manasés, hijo de Ezequías. Esto lo podemos ver allá en Segunda de Reyes 21, verso 1 al verso 18. Hermanos, al periodo de compromiso y de renovación espiritual que introdujo el rey Ezequías, le siguió lamentablemente el periodo de degradación y perversión espiritual bajo el reinado de Manasés. El informe y testimonio de la escritura que tenemos sobre Manasés es bien conciso, pues dice así: hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Esto lo podemos ver en Segunda de Crónicas 3.2. Este versículo de Segunda de Crónicas 3.2 se está refiriendo a las naciones cananeas que han sido expulsadas para dar lugar al asentamiento de Israel. Aquellas naciones cananeas habían recibido la reprobación judicial por parte de Dios a causa y consecuencia de sus abominaciones y pecados. Este perverso rey de Judá, el rey Manasés, siguió el camino de quienes fueron considerados como anatemas, destinados para la destrucción. Hermanos, el incremento de la idolatría con Manasés alcanzó niveles como nunca antes en Judá. Manasés a los ídolos e idolatría. Manasés sumó el culto al ejército del cielo juntamente con el culto a Asera, con todo su contexto de prostitución sagrada y degeneración moral que acompañaba todo este rito, todo este culto. Esto lo vemos en Segunda de Crónicas 33.3. El pecado del rey Manasés ha sido tal que llegó a colocar una imagen de fundición en el santuario. Segunda de Crónicas 33.7. Este rey Manasés, actuando así, condujo al pueblo de Dios al extravío moral y espiritual como ningún otro rey había hecho antes. Segunda de Crónicas 33.9. Manasés también se caracterizó por el abierto rechazo a la voz de Dios, sin escuchar la advertencia de Dios. Segunda de Crónicas 33.10. Y todo esto trajo como consecuencia que los asirios invadieran Jerusalén y se llevaran al rey prisionero y llevándolo atado con cadenas a Babilonia. Esto lo vemos en Segunda de Crónicas 33.11. Pero en esta condición el rey Manasés se volvió a Dios en confesión y arrepentimiento. Y Dios le restauró y lo volvió a su tierra, y de nuevo tomó posesión Manasés del reino. Y Manasés quitó los ídolos que él mismo había puesto. Este rey Manasés reparó el santuario e instruyó al pueblo de Judá para que adorara al único Dios verdadero. Segunda de Crónicas 33.12 al 16. Pero que sin embargo el declive espiritual de la nación había comenzado y no se detuvo, ya que el pueblo quemaba incienso y adoraba la idolatría en los lugares altos. Segunda de Crónicas 33.16 al verso 17. Ahora, Amón, hijo de Manasés, sucedió a Manasés en el trono. Amón también siguió el camino de la idolatría y de perversión como lo había hecho su padre. Ahora, la diferencia de Amón con su padre Manasés
es que Amón jamás se arrepintió. La Biblia enfatiza el hecho de que Amón incrementó el pecado de su padre Manasés. La vida de impiedad y corrupción de Manasés concluyó con su misma muerte en manos de sus mismos siervos en una conspiración en el palacio. Esto lo podemos ver, lo podemos corroborar allá en Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 24. Ahora, hermanos, Mateo nos menciona a Josías. El reinado de Josías fue similar al de Ezequías en las reformas religiosas y de retorno a Dios y de incondicional obediencia a las Escrituras. Segunda de Crónicas 34, verso 2. El rey Josías fue proclamado rey a los 8 años de edad. El interés de Josías por servir a Dios lo llevó a reparar el templo que fue descuidado en tiempos de su padre Amós y de su abuelo Manasés. Una de las consecuencias que aquella reparación del templo trajo y la limpieza del mismo ha sido el descubrimiento de un libro de la ley, o sea, un ejemplar del mismo. Cuando Josías leyó lo que contenía, sintió un profundo impacto personal por causa de su propio pecado. Josías se dio cuenta de que él mismo abiertamente estaba quebrantando las ordenanzas dadas por Dios en su palabra, y la palabra de Dios anunciaba el juicio contra el transgresor de su mandamiento. Segunda de Crónicas 34, 19. O sea que Josías se dio cuenta que él era transgresor de la ley de Dios. Hermanos, Josías consultó a Dios sobre la situación y el futuro de la nación, pues trajo palabras de desaliento, ya que anunciaba la caída de la nación en manos de sus enemigos como consecuencia de la persistente rebeldía contra Dios. Pero la misericordia de Dios le anunció a Josías que esto no iba a ser mientras viviera el rey Josías, ya que Josías fue obediente y comprometido con Dios. Hay un hecho muy importante en la vida de Josías, es la celebración de la Pascua, y que luego se recordaría como la celebración más importante y destacable de toda la historia de la nación desde los tiempos del profeta Samuel. Esto es antes de toda la historia de los reyes de Israel y de Judá. Esto lo leemos en Segunda de Crónicas 35, verso 18. Ahora, hermanos oyentes, ¿cómo podría resumirse la constante de la historia de los reyes de Judá? Pues de pecado, arrepentimiento y restauración. Pecado, arrepentimiento y restauración. Pues semejante al tiempo de los jueces. Pero que sin embargo, hermanos, era tan grande la decadencia espiritual que el arrepentimiento de cada ocasión no impedía el juicio de Dios, que estaba y está establecido en su palabra como consecuencia a la rebelión y a la idolatría, que llegara a la consumación. De otra forma, no había ya más esperanza para aquellos que el de ser entregados en manos de sus enemigos. Hermanos y oyentes, la lección aquí es muy sencilla y muy concreta, pues el pecado voluntario trae como consecuencias la acción de Dios sobre el que comete. Dice Hebreos 10:26, pues dice lo siguiente: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hermanos, hay quienes podrían pensar de la siguiente manera, que si Dios es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia, es un Dios de bondad, que perdona el pecado de sus hijos, pues no debería ocurrir nada al creyente arrepentido. La acción condenatoria
del pecado o la responsabilidad penal del mismo que demanda la muerte del pecador ha sido extinguida para el creyente. Por lo tanto, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto lo leemos en Romanos 8:1. Pero, sin embargo, las consecuencias de los actos pecaminosos recibirá la respuesta de la justicia de Dios. Tal es el caso de la acción de Dios sobre los deshonestos e inmorales de la iglesia en Corinto, cuyas acciones disciplinarias quedan registradas elocuentemente allá en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 30. Hermanos, el pecado en nuestras vidas trae siempre consecuencias que en alguna medida pues marcan el futuro a consecuencia del pecado cometido. Un hermano y pastor y profesor mío decía que todo esto son las consecuencias de la fatal elección tomada. Hermanos, que podamos meditar en este versículo 10 del capítulo 1 de Mateo, porque nos dice mucho y tiene mucho más para decir, ¿verdad? Que en estos días, en estas horas, en esta semana, podamos meditar en este versículo. Y si el Señor nos permite, estaremos haciendo lectura en los próximos días del versículo 11. Recuerde que tenemos que llegar hasta el verso 17, porque estamos haciendo toda la genealogía de Jesucristo. Que Dios la bendiga y que tenga una hermosa jornada bendecida en nuestro Señor Jesucristo. Amén.